Bien, bueno, pues después de un día y medio prácticamente, escuchando, yo creo que gente dedicada más al análisis, a la investigación y un poco al análisis de los datos y de la audiencia y demás, pues no queríamos finalizar sin ver un poco también el lado más de la producción y sobre todo en el terreno de la ficción, que para nosotros era importante aquí, de cara también a nuestro público, no a nuestros productores audiovisuales, ¿no? David Martínez actualmente es director de ficción de Telecinco desde enero de 2010, pero bueno, como podéis ver en el breve currículum que os hemos pasado, pues tiene una importante experiencia también de su paso como director de ficción de Televisión Española y bueno, pues ahí tenéis un poco el listado de series que se produjeron durante la etapa que él estuvo en Televisión Española. Él un poco viene yo creo que ya incluso le ha caído alguna que otra incógnita que queremos más o menos que nos vaya desvelando, por lo menos que nos dé alguna pauta, pero básicamente él nos va a intentar hablar un poco de hacia dónde ve él el futuro de la ficción dentro de todo este panorama que hemos ido viendo durante esta jornada y media. Así que, David, muchísimas gracias por venir y cuando quieras. Bueno, gracias a vosotros. Yo básicamente he venido, muy buenos días, he venido básicamente a hablaros, bueno, yo efectivamente he sido director de ficción de Televisión Española y ahora de Telecinco. Eso no creo que me capacite especialmente ni me dé ninguna autoridad especial para hablar del futuro de la ficción. Yo lo que hago es producir series, no es reflexionar sobre el futuro de las series o del audiovisual. Pero sí, viendo un poco el orden y disculpándome por no haber asistido antes a ninguna de las charlas, pero sí viendo los resúmenes, digamos, de las charlas de mis predecesores, pues me atrevo a intentar, de alguna manera, llevar la contraria a todos. Lo hago especialmente con mi amigo Ricardo Vaca, al que le dedico al que dedico la charla, y lo hago especialmente por eso, para que me vaya llevando la contraria a medida que voy hablando. Yo creo que hemos generado con esto del apagón y de lo digital y de las nuevas tecnologías y todo esto, hemos generado un pensamiento, yo creo que un poco monocorde, un poco de pensamiento único, digamos. Estamos a través de esa idea o de ese estallido, hemos empezado a generar un discurso en el cual vamos diciendo siempre lo mismo y decimos, es decir, un discurso maravilloso y a veces muy exquisito y o sea, científicamente perfecto. Pero sí es verdad que estamos todos pues hablando pues del 2012, ¿no? O sea, el advenimiento de la nueva era digital, que va a cambiar absolutamente todas nuestras costumbres y va a cambiar nuestra manera de ser, nuestros hábitos diarios. Yo creo que esto, sinceramente, no es así y voy a intentar explicar por qué. Le he llamado a la charla el futuro de la ficción, pero obviamente está englobado dentro digamos, del nombre que se le ha dado a todas las jornadas, que es a la búsqueda del espectador en la era digital. Con lo cual, pues de alguna manera, digamos, adoptando esa perspectiva de televisión, porque por cierto, el título de la charla adopta la perspectiva de las televisiones, está buscando al espectador, con lo cual no adopta una perspectiva, digamos, exógena, o sea, desde fuera y viendo qué es lo que pasa entre espectador y televisión, ¿no? Pero adoptando esa perspectiva y dado que estoy trabajando en una televisión, pues me parece cómoda y le llamo entonces a la búsqueda del espectador de ficción en la era digital. Es decir, ese nuevo espectador, ese hombre del futuro que maneja, que es chupi, multi y todo, que maneja absolutamente todos los soportes y que es capaz de cambiar de uno a otro y que es capaz de exigir de una manera desmedida contenidos de distinto tipo y distinto formato para cada uno de sus aparatitos, pues la llamo así, la búsqueda del espectador de ficción en la era digital. Intentemos buscar a este nuevo espectador, a ver quién es. Decía que el hartazgo de lo digital, yo he intentado venir con unas ¿cómo se dice? Transparencias, estas escribiendo para que se viera la letra, ¿no? Pero desgraciadamente el mundo analógico pues ya está en desuso, entonces he tenido que hacer este PowerPoint en el AVE, pero disculpad lo simple de la presentación. Y decía que el hartazgo de lo digital me lleva a una exposición absolutamente démodé, analógica,
y además la trufaré en lugar de este conocimiento, digamos, de este nuevo conocimiento tecnológico del este mundo multimedia y con muchos nombres en idiomas extranjeros, pues lo trufaré con citas pedantes y completamente desfasadas y que es decir, no congenian en absoluto con este mundo tecnológico de las televisiones y demás. Y en particular, como me ha hecho mucha gracia, la pena es que no fui capaz de conectarme a internet durante el AVE, entonces la mayor parte de las citas pues estarán relativamente mal, porque las he buscado a través de mi BlackBerry y, en fin, algunas no eran, no sé si las fuentes eran demasiado buenas. Pero he intentado buscarlas del entorno Mayo 68 porque era un pensamiento que, digamos, una corriente de pensamiento en la cual ellos también, el Mayo 68, la generación de mis padres, pues se creían también absolutamente únicos, absolutamente especiales y en el centro, digamos, de una gran revolución, que era distinta, pero eran también unos personajes únicos que están viendo un cambio trascendental en las vidas de todos. Al final ni el cambio fue tan trascendental, ni creo que el nuestro lo sea. Por eso, pues como chiste, he dicho, bueno, pues voy a hacer un homenaje a la generación de mis padres y voy a hablar como si estuviera en la Sorbona en 1970, ¿no? Bueno, yo decía que antes que la relación, digamos, de las televisiones con la masa social es una relación, digamos, que fluye en dos sentidos. Le he llamado pedantemente, y acudiendo a una terminología propia de la época, la historia de un flujo libidinal. Es decir, esto es como una historia de dos amantes que se cortejan, digamos, el uno al otro. Uno son los más media, y en particular la televisión, y el otro son pues los anónimos ciudadanos, que siempre que se habla de ellos en plural se habla despectivamente, y se habla de la masa, de ese ente informe al que nos dirigimos y que normalmente también, digamos, herederos de una tradición muy paternalista, pues queremos educar o queremos enseñar o informar, en fin. Esto yo creo que es la historia, lo que yo os quiero contar es la historia de un flujo libidinal y a ver a dónde nos lleva ese flujo libidinal. O sea, es un flujo que ha existido pues desde el nacimiento de las televisiones, desde el nacimiento de los medios de comunicación de masas, y estamos en una etapa más. Efectivamente hay novedades, hay un entorno nuevo, pero es una etapa más dentro de ese cortejo mutuo, digamos, ¿no? He querido acudir a una terminología más economicista y a otra cita pedante, que es Economía libidinal, que es un libro de Jean-François Lyotard, que hablaba de precisamente esos flujos libidinales en términos económicos. Pues esto es lo mismo, es una oferta que dan las televisiones y una demanda que solicitan, digamos, los ciudadanos, la masa o la sociedad. ¿Quién oferta? Pues evidentemente no oferta el aparato, el electrodoméstico que tenemos en el salón, sino que ofertan los operadores de televisión. ¿Y quién demanda? Pues demanda la sociedad en su conjunto, o la sociedad en particular que consume medios de comunicación de masa, que es prácticamente toda, ¿no? ¿Por qué por qué oferta en las televisiones o los operadores de televisión esto? Pues por múltiples motivos, básicamente por dinero, por poder, por algunos, digamos, más que decían la primera etapa de monopolio de televisiones, pues más paternalistas, por educar, por hacer un uso público y un fin dignísimo de todo tipo. O bien en cuanto proliferan los operadores y en cuanto hay más libertad de elección, pues entonces evidentemente los motivos, digamos, altruistas pues bajan y tenemos que empezar a buscar a ese espectador, que es a lo que estamos aquí, a buscar a ese espectador, ¿no?